Les invito entonces a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 34. Marcos 4, versículos del 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor en lo referente a la predicación. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por todas tus misericordias. Perdona nuestros pecados y culpas, por favor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Que tu gracia sea sobre nosotros, Señor, y que nos ayudes. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra con gozo y con alegría. Dios, que podamos recibir tu palabra con gozo y con alegría y así aplicarla a nuestra vida, Padre. Te necesitamos, pues, Señor, necesitamos más de ti. Tú eres nuestro Dios y sin ti nada podemos hacer. Ayúdame a exponer tu palabra en esta tarde conforme es en verdad tu palabra. No conforme, Señor, a la debilidad mía, sino conforme, Señor, al poderío tuyo. Por eso, Padre, a ti nos encomendamos para que seas tú hablando a tu pueblo en esta tarde. En nombre de Cristo, tu Hijo, a ti nos encomendamos. Amén y amén. Muy bien, como ya hemos venido diciendo a lo largo de la lectura del estudio del Evangelio de Marcos en su Evangelio nos presenta a Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que había sido prometido desde hace mucho tiempo. Ese Hijo de Dios vino a la tierra con gran poder y gloria. Él es el Rey que había sido prometido. Y Él vino trayendo consigo el reino de Dios. El reino eterno de Dios vino con Él. De manera que Él vino a establecer su reino. Y por eso Él demostraba el poder que Él tenía, ejerciendo la autoridad divina del Rey. Él tenía el poder de llamar a los pecadores del pecado a que se arrepintieran. Y vemos que lo que el Rey hacía era que Él predicaba el Evangelio. Su foco, aunque Él hacía milagros, su foco era la predicación del Evangelio. Nunca lo vemos llamando a las personas: vengan para que yo los sane, yo voy a hacerles el milagro, yo voy a echar fuera los demonios que tienen. No, Él le llamaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de los cielos había llegado. Y ahora ellos tenían que presentarse delante de ese reino. ¿Y cómo se iban a presentar? ¿Cómo iban a llegar las personas al reino de Dios? No podían llegar como estaban en su estado de pecado. Era necesario un arrepentimiento. Pero los religiosos de la época decían: no, nosotros no debemos arrepentirnos. Nosotros estamos bien como estamos, no necesitamos nada de eso. Así que no creemos lo que tú dices, nosotros creemos lo que nos enseñaron nuestros padres y a la vez los padres de ellos y así sucesivamente. Mas no creemos lo que tú enseñas, aunque lo que el Rey enseñaba que era lo que dice la palabra de Dios. Él enseñaba las Escrituras, pero las personas no querían creer las Escrituras, sino que querían creer lo que a ellos les convenía. Ellos hablaban del Mesías, los religiosos, pero el Mesías que ellos esperaban, el Cristo que ellos hablaban, era un Cristo que venía a libertarlo de los romanos y ya. Pero el Cristo que vino, el Cristo que Dios envió, es el Cristo que viene a libertar del pecado al mundo. De manera que así puede formar un reino para su Dios, para nuestro Dios. Ese es el propósito de Cristo, no eran las señales y los milagros. Pero los religiosos, como no querían creer eso, tacharon al Rey del diablo y dijeron: este hombre es el diablo.
Y dice el rey que después de que lo silenció al dar la respuesta lógico de su afirmación, ¿qué dice el rey? Ya no le volvió a hablar claramente el Evangelio, sino que ahora todo lo decía a través de parábolas. Cuando él iba y enseñaba a las personas, les enseñaba por parábolas, para que oyendo no entendieran, no se arrepintieran y no fueran convertidos de sus pecados, porque como se negaron a recibir al rey, el rey permitió que fueran endurecidos todavía más, de manera que solamente aquellos que tenían la disposición de aprender, de entender lo que él les estaba diciendo, podrían recibir el privilegio de ser salvos. Por eso él les hablaba a sus propios discípulos y les enseñaba que el reino de Dios es semejante a un hombre que sale a sembrar en el campo, ¿cierto? Y hablamos entonces de que había diferentes tipos de terreno. Un terreno que es totalmente junto al camino, del cual la semilla no entra. Ese terreno en el camino la semilla no entra, así que no crece. Esas son las personas que escuchan la palabra de Dios y no les importa, no tiene ningún efecto para ellos. Para ellos esa palabra no sirve de nada. Luego están las personas que son los que están sobre pedregales, es decir, por arriba se ven bien buenas tierras, pero por debajo tienen pura piedra y no dejan que la planta crezca. Estas personas son los que reciben la palabra y son superficiales, su fe es superficial. Al principio parecen que creen y no lo ven, no, parecen cristianos, pero después resulta que todos. Luego se encuentran aquellos que son la tierra que está llena de espinos. En esta tierra la semilla cae y crece, pero cuando va creciendo la planta también crece la planta de espinos. Y al llegar a cierta altura los espinos ahogan a la planta y la matan. Esos son aquellos que dicen que creen en Cristo, pero tienen un fuerte amor hacia el mundo, y ese amor hacia el mundo es mayor. Al final, el amor por las riquezas y la codicia de otras cosas hace que se terminen apartando de Dios. Pero también nos dice de que hay un buen terreno, una buena tierra que está preparada y lista para crecer. Cuando la semilla cae en esa buena tierra, la planta crece y da fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, es decir, un fruto superabundante. Era un fruto superabundante. Luego, para que al explicar esto el rey, es fácil suponer entonces que dentro de los que dicen ser cristianos, no todos son cristianos, porque entonces van a haber cristianos verdaderos, cristianos mundanos, entendiendo de realidad cristianos mundanos, y cristianos superficiales, que también son mundanos. Entonces, ¿cómo sabríamos cuál es y cuál no es? Por sus frutos, por las obras que hacen. Las obras que hacen evidencian lo que son. Entonces el rey, para explicar esto, da 4 parábolas que vienen a darnos 4 características de los ciudadanos del reino. Habíamos hablado entonces de que una característica de los que son ciudadanos del reino, ¿cuál es? Que los ciudadanos del reino escuchan la voz del rey y la obedecen. Los ciudadanos del reino obedecen la voz del rey que está en el cielo, de Cristo, el Señor. Y si Cristo le dijo, id por todo el mundo y predicar mi evangelio, ellos van y lo hacen. Los que son superficiales y los que son mundanos, ¿qué hacen? No lo hacen, no evangelizan, no comparten el evangelio. Dicen, eso lo hace otro, yo algún día cuando tenga tiempo, yo no tengo tiempo para eso, no lo ven como algo primordial e importante, lo cual viene a ser una evidencia de que en realidad no les interesa obedecer el mandato del rey. Otra característica de los que son ciudadanos del reino, ¿cuál es? Que ellos reconocen la voz de su rey. Porque hay gente que dice, no, yo obedezco, pero yo obedezco a mi pastor. Entonces mi pastor me dice esto, yo le hago caso. Pero no están obedeciendo al rey, están obedeciendo al pastor. De manera que no están siendo verdaderos discípulos del rey, también son falsos creyentes. Un verdadero creyente obedece la voz de Dios, pero la voz de Dios en su palabra, no la voz de Dios dicha por seres humanos. Por eso vemos que los que son del reino reconocen la voz de su rey y entonces obedecen a su rey, reconociendo que ese es su rey. En esta ocasión vamos a ver la tercera característica que el rey da. Así que les invito a que vayamos a la palabra del Señor y leamos los versículos de Marcos 4, los versículos del 26 al 29, que dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega llegada.
En esta parábola se nos habla de algo muy importante, de una característica de un verdadero creyente, de un oyente fructífero, uno que oye, uno que tiene oídos para oír. ¿Cuál es esa característica? Los que son ciudadanos del reino de Dios dependen de Dios, dependen del rey de su reino, dependen del rey de su reino. Todo el contexto de las 4 parábolas es el mismo de la parábola del sembrador. Por eso siempre vemos que tiene ese contexto de oír, de semilla, de la palabra que es escuchada. Vemos que en esta parábola en particular que está aquí es una continuación directa de la parábola del sembrador. Es una continuación directa. De hecho, esta parábola es exclusiva de este evangelio. No aparece ni en Mateo ni en Lucas. Aunque aparezcan las otras parábolas, esta es exclusiva. Y nos da a entender entonces que la obra del crecimiento espiritual de una persona, ¿de quién depende? De Dios. Depende de Dios. No hay otra forma. Es Dios quien hace que la semilla crezca. ¿El sembrador qué hace? El sembrador viene y siembra semilla. Pero ya, eso es todo lo que hace. El sembrador no viene y hace que la semilla le empiecen a salir las raíces, ni hace que le empiece a brotar el tallo, ¿no? Porque él sembró la semilla, él ni siquiera sabe, de pronto la tierra tiene piedras abajo y no va a crecer, o de pronto tiene una mata de espinos por ahí que se le vaya a enredar. No lo sabe, no lo sabe. El que la semilla crezca depende únicamente de Dios, que tiene control de todas las cosas. Dios es el que tiene control de todas las cosas. Por eso el que siembra la semilla, ¿qué hace después que la sembró? Se va a su casa, se duerme, se baña, descansa. Él no se angustia preocupado. ¿Será que ya le están saliendo las raíces a la semilla? ¿Será que ya le está saliendo el tallo? ¿No? Eso es algo que para él es un misterio. Porque ¿cómo va a saber el sembrador por dónde va la semilla? Ya cuántas raíces tendrá. ¿Será que ya viene el tallo ahí que se va a sumar? Voy a mirar a ver. No, él no sabe, para él es un misterio. Igual que un bebé se desarrolla en el vientre de una mujer y uno no sabe lo que está pasando, así pasa en esta circunstancia, porque no depende de él. El sembrador lo que hizo fue hacer un acto inicial, ya lo demás lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. De manera que el agricultor es completamente inútil con el surgimiento de la vida en la semilla. El único que puede darle vida a la semilla es Dios. El único que puede hacer que la semilla crezca es Dios. El sembrador, ¿qué hace en el proceso? Nada. El sembrador no hace nada en el proceso. Entonces, viendo esta parábola de manera global y entendiendo su significado, ¿qué nos quiere decir? Si el que siembra es el que predica la palabra, la semilla es la palabra de Dios que ha sido predicada, en que una persona recibe y crea en la palabra de Dios, no depende del que predica, sino que depende de Dios que hace la obra en la persona. Y eso es un consuelo para el que predica, porque entonces yo puedo decir, pero es que si esa persona no creyó, no es culpa mía. Yo cumplí con mi deber, que era predicarle. Si Dios no le dio vida, yo nada puedo hacer, porque eso ya depende de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo no me angustio, yo no me preocupo por eso. Mi deber es ir y anunciar el Evangelio. Si yo voy y anuncio el Evangelio de Dios, estoy cumpliendo, porque estoy sembrando la semilla. Que la semilla crezca o no crezca depende de Dios. De manera que yo no tengo por qué angustiarme ni preocuparme. Y fulanito se va a ir para el infierno porque no quiere creer. Pero ya le predicar, sí. Bueno, ya, depende de Dios ahora. La obra es de Dios, no es de uno. Yo no tengo control sobre eso, de manera que no tengo control sobre una semilla que está dentro de la tierra. Yo la sembré, si se pudre la semilla, ¿yo qué puedo hacer? Tengo que seguir sembrando. Alguna tiene que crecer, porque la obra depende de Dios. Dios es el que da ese crecimiento. El ser humano no participa en ese proceso, en lo más mínimo. Dios es el que le da vida. Por eso leemos que la palabra nos dice en Efesios que Él nos dio vida a vosotros, los creyentes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando éramos muertos, Dios nos dio vida espiritual. Esa vida la da Dios.
la da Dios, no la da nadie. No la da el pastor, no la da una pastora, no la da un sacerdote, no la da un ministro, no la da nadie. No la da el que está predicando, el líder, quien sea, no da la vida espiritual. La vida espiritual única y exclusivamente viene de Dios. Viene de Dios, eso es totalmente claro en la palabra de Dios. De manera que si Dios es el que hace que eso crezca, ¿qué debo hacer yo con eso? Primero, descansar, como dijimos hace rato. Dios es el que tiene el control. Yo no me angustio, yo no me afano. Yo cumplí con mi deber, que es predicar el Evangelio. Si creen o no creen, eso es cosa de Dios. Yo dependo de Dios. Yo hago mi deber, porque es un proceso que no puede fallar. Dios ya ha preparado el terreno. Él ya ha dicho, bueno, el que va a creer este y este y este. Yo simplemente no lo sé. Yo voy y predico. Y Dios hace que el que haya de creer, crea. Dios le convence de su pecado y le hace que se vuelva a Él. Es Dios. Si yo tengo claro eso, entonces yo estoy dependiendo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces que hay personas que no quieren depender de Dios. Entonces decimos, no, pero ellos así de pronto creen. Pero ¿y si les ponemos una película? Una película de la vida de Jesús, ahí les estamos ayudando, porque ellos están viendo el Evangelio. Sí, pero es que Jesús dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos por medio del Evangelio, no por medio de las películas. Porque uno puede decir, no, pero es que en esa época eso no existía en las películas. No existían las películas, pero existían las obras de teatro y ese era el boom del momento. En ese entonces ya las grandes obras de teatro de la antigüedad ya se habían hecho. Ya las grandes obras. Jesús fácilmente puede haber dicho a sus discípulos, nos vamos a montar un negocio de teatro aquí, vamos haciendo teatro en todas partes, para que la gente vea la vida de Jesús y entonces se crea y se arrepiente. Mismo que no. Porque cuando ellos están tratando de ayudar a que la persona crea, la están embarrando. Definitivamente están dañando la semilla. Es como yo cojo una semilla que tengo y tratar de meterle un químico para que produzca otra cosa. Voy a hacer que la semilla se muera o me dé un fruto totalmente diferente al que debería dar. Eso es lo que estoy haciendo. Porque Dios, que hace la obra, ¿cómo es? Perfecto. Dios es perfecto. Pero yo, que predico la palabra, que soy imperfecto, lo que anunciamos en la palabra somos imperfectos. ¿Cómo va lo imperfecto a decirle al perfecto lo que tiene que hacer? Todo lo que yo pueda decir, todo lo que a mí se me pueda ocurrir es imperfecto. Dios no ha andado a hacer obras de teatro, a hacer películas, a hacer bailes, a hacer espectáculos en ninguna parte. En ninguna parte. Por el contrario, si yo hago esas cosas, estaría tirando la semilla verdadera, suponiendo que estoy predicando el Evangelio verdadero, estaría tirando la semilla verdadera con una semilla falsa en mí. O sea, yo mismo estoy tirando los espinos y las piedras, y estoy haciendo creyentes superficiales y creyentes mundanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce eso. ¿Qué produce el alterar la palabra de Dios? El planear estrategias para convencer a la gente. Produce falsos cristianos. Produce ciudadanos que no son del reino. No son del reino. Los que no son del reino hacen eso. Los falsos cristianos, los superficiales y los mundanos hacen eso. Estas personas buscan estrategias para convencer a la gente. Entonces buscan la manera de que a ellos lo que les interesa es que la iglesia se llene, para que tengan más personas, que les den más plata, y eso es lo que a ellos les interesa. Eso es lo que les interesa solamente. A ellos lo que les interesa es ganar personas, supuestamente para Cristo, pero esas personas terminan viéndolos a ellos como si fuera Dios. Terminan siendo como un Dios para ellos. Entonces dicen, mi pastor no sé qué, mi pastora no sé cuándo. Y están demostrando que en realidad no tienen un genuino temor de Dios. En realidad a quien siguen es al pastor o al líder o al que está predicando, pero no a Dios. No a Dios. Y ese es el grave problema de esto. Porque quien está haciendo eso no está dependiendo de Dios. Un verdadero creyente no dice, ay, se me van a ir toditos de la iglesia si predico eso. No, él dice, yo predico lo que Dios me puso a predicar, y si se va todo el mundo, que se vaya. De todas formas, si Dios los trajo, Dios los mantiene. Si no los mantiene es porque no eran de Dios. Es porque no eran de Dios. Dios los está sacando. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Es de Dios. Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra y nosotros somos meros siervos.
nosotros confiamos totalmente en lo que el Señor ha dictaminado. Si el Señor dice una cosa, ¿qué debemos hacer? Obedecerlo. En que el reino de Dios crezca, en que la iglesia crezca, ¿de quién depende? ¿De nosotros o de Dios? Depende de Dios. Depende de Dios. No se trata entonces que vamos a traer a fulanito que viene de tal parte y tiene la unción de no sé qué cosa para que todo el mundo crea. No. Porque si viene a hacer eso, la gente va a ir buscando un milagrito, como decimos, y se va a llenar de multitudes como las falsas multitudes que seguían al rey, pero que en realidad no querían arrepentirse. El verdadero creyente confía en que la obra que Dios está haciendo es suficiente, depende de Dios, no depende de sus estrategias, no depende de sus artimañas, no depende de lo que se le pueda ocurrir. Porque si Dios dice, es así, ¿qué hace el creyente? Obedece. Obedece. No dice, a mí me parece, o yo pienso que, o no sé, después, mira, predicar sí funciona, Dios tenía razón. Pero es que es obvio, porque Dios no viene y simplemente cree que es porque yo voy a ayudar a Dios. Porque la palabra sola, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hace una persona si hace eso. Si yo vengo y me pongo a contarle chistes aquí para que todos se rían, porque el evangelio así es muy aburrido, y empiezo a decorarlo, entonces es como si cogiera, aquí está la semilla que Dios te dio. Vamos a pegarle un poquito de pintura aquí, un roquito por aquí para que se vea roquita, verde, y hace de más bonita. Eso es tratar de añadirle a lo que Dios ha dicho. Y eso acarrea maldición sobre el que lo está haciendo. Así que debemos tener mucho cuidado con eso y analizarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil caer en la tentación de querer buscar la manera de que las personas vengan supuestamente a Cristo, pero no siguiendo el método de Cristo. Porque es el método de Cristo, el método de la gracia, en el que nosotros seguimos, en el que nosotros andamos. Este es un privilegio para nosotros. Un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque los que van a ser salvos, Dios es el que va a hacer la obra. Es decir, ya está hecho todo el asunto. Es como si a mí me mandaran a sembrar así, no, y me dicen, no, que tienes que hacer, que tienes que cultivar no sé cuánto. Y yo, ¿y cómo hago para cultivar tanto? No, aquí está, siembra esta semilla y eso crece. Y siembra la semilla. Si me dijeron que si el que me va a pagar me dice que eso crece, si que no crece, él es el responsable, porque es lo que me está diciendo. Pero si me digo, no, pero por si acaso voy a hacerle alguna cosa para que crezca, no estoy confiando, no estoy creyendo, no estoy dependiendo de él. Y ese es el objetivo de la parábola, porque vemos entonces que el que está sembrando la palabra simplemente confía totalmente en lo que el Señor está diciendo. Y como confía en lo que está diciendo, va a haber fruto. Porque va a haber una bendición, va a haber la bendición de Dios. Porque Dios es el que hace la obra. Por eso dice, mete la hoz y saca, porque va a producir. Esa es la certeza, el que siembra, entre más, si quieres, que tiene que hacer, sembrar lo más que pueda. Sembrar lo más que pueda hasta el cansancio si es posible. Pero no dejar de hacerlo, sabiendo que Dios va a producir fruto en algún momento. Y cuando eso venga, tendré la voz y podré cosechar lo que es sembrado. Podré cosechar lo que es sembrado. Y eso se aplica en todos los aspectos. En el aspecto del evangelismo. Pero, si recordamos, como hemos venido diciendo, Dios es el que hace la obra. Quiere decir que Dios es el que hace la obra en nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Confiar en Dios. Obedecerle. Y dejar que Él me vaya transformando, dejar que Él vaya produciendo fruto del Espíritu Santo en nosotros. Debemos obedecerle, sí, pero muchas veces queremos obedecer a Dios y fracasamos y caemos y recaemos en los pecados de antes. Y es muy fácil decir, pero entonces yo nunca voy a dejar esto, yo no voy a seguir con cristianos. No, yo dependo de Dios, Señor, yo dependo de ti. Fracasé hoy, perdóname, ayúdame a seguir. Y confía, sabiendo de que Dios le dará la victoria sobre esos pecados, que Dios lo quitará todo. Y prosigue, sigue intentando sin desistir, sabiendo que la obra es de Dios, es de Dios. Y eso, en cuanto a lo que nosotros estamos ganando. Pero también entendemos, por eso mismo,
de que el creyente, el verdadero creyente, depende de Dios. Esa es una característica innata de él. ¿Qué hace el verdadero creyente? No solo no planea estrategia, sino que en todos los aspectos de su vida depende de Dios. De manera que si el verdadero creyente está enfermo, no va a decir: yo reprendo la enfermedad. Porque si yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Yo no dependo de ti, yo dependo, por el contrario, tú dependes de que yo venga y reprenda. Porque si yo no reprendo, tú no haces nada. Eso es lo que estamos diciendo. Si yo vengo y digo: no, yo voy a atar a los demonios, ato a tal demonio, ato. Si yo hago eso, estoy diciéndole a Dios: es que si yo no lo hago, tú no vas a hacer nada. De manera que no estoy dependiendo de Dios, estoy dependiendo de mí. Y eso está demostrándome que no soy ciudadano del reino. Inclusive si tengo algún tipo de temor de Dios. Porque el cristiano mundano, entendiendo que en realidad es el mundano, tiene un temor de Dios, pero tiene un amor por el mundo. Y lo tiene enraizado. Y al final el amor por el mundo lo va a destruir. Lo va a destruir. El verdadero cristiano no renuncia a la enfermedad, no reprende, no ata. Porque estas son cosas que le corresponden al rey. ¿Quién es el que decreta? ¿El que está en el pueblo o el que está en el poder? El que decreta es el que está en el poder. El rey es el que emite los decretos, no los súbditos. Los súbditos simplemente se acogen a los decretos del rey. De manera que si la enfermedad viene sobre mí, como yo dependo del rey, ¿qué digo? Que se haga tu voluntad, que sea como tú quieres, no como quiero yo. Porque yo dependo del rey. Pero si yo no dependo del rey, entonces yo busco hacer y decir oración: Dios, quítame esto. Yo decreto que esto se va. Yo declaro, yo exijo. ¿Yo qué estoy haciendo allí? Negando mi dependencia. Al decir eso, automáticamente estoy diciendo: no soy ciudadano del reino. No soy. Porque estoy diciendo que no dependo del rey. Como si alguien se metiera al trono de un rey y le dijera: rey, yo decreto que usted me va a dar toda la plata que tiene. Está buscando que lo maten. El rey es el que manda. El rey puede decir: móchenle la cabeza. O sea, qué imprudencia es esa. Es una falta de respeto total hacia el rey. Es una falta de dependencia. Es una independencia que demuestra que no depende del reino de Dios. Que demuestra que no es un pámpano de la vida. Que demuestra que no es del reino de Dios. Eso es lo que se está demostrando cuando no se depende del reino. Por eso nosotros al orar lo que hacemos, ¿qué es? Suplicar. Rogamos al rey que haga X o Y cosas que nosotros queremos, que necesitamos, si él quiere, si a él le place, si a él le parece. Porque él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros dependemos de él. De pronto yo puedo creer que Dios me quita alguna enfermedad, pero resulta que esa enfermedad es para mi bien. El ejemplo más claro de eso, claro está, tenemos en las escrituras el del apóstol Pablo. Dice que él tenía un aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne, se nos ha dicho muchas veces que era algún tipo de enfermedad. Se cree que probablemente algo de los ojos. Él dice que esa enfermedad se la mandaba un mensajero de Satanás, o sea que era del diablo. ¿Qué debía hacer Pablo si fuera uno de los cristianos modernos? Yo reprendo todo espíritu del diablo. Eso debía ser lo que él debía hacer. O yo renuncio a la enfermedad. Pero ¿qué dice? ¿Qué hizo Pablo? Él rogó al Señor en 3 ocasiones que le quitara la enfermedad, si él quería. ¿Y qué le dijo el rey? Bástate de mi gracia. Es decir, tú confórmate, conténtate con el hecho de que mi gracia está contigo. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás, tú dependes de mí. Porque es que si no fuera así, quizás el apóstol Pablo se hubiese enaltecido y hubiese pensado que él era un superapóstol como muchos. Entonces Dios, queriendo hacer la obra en él, permitía todas estas cosas en su vida. Así Dios permite todas las cosas, son cosas que nosotros no comprendemos. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, todos somos pecadores. El pecado que cometemos ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces que el orgullo se nos sale de la boca. Muchas veces que las mentiras brotan sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces que codiciamos cosas, ni siquiera somos conscientes. Codiciamos las cosas de las otras personas, no somos conscientes. Pero como dependemos de Dios, Dios que si es consciente dice: bueno, yo te voy a quitar esto, y no te voy a dar esto para tu bien. Y si yo dependo de Dios, yo no entiendo por qué me está pasando esto.
pero yo obedezco, porque yo dependo de Él. Yo confío en Él, no en mí mismo. Porque si dependo de mí mismo, básicamente estaría demostrando que no soy de Él, que no soy de Él. Él es el que hace la obra, de manera que nuestra enfermedad, nuestra economía, nuestra salud, nuestra economía depende de Dios. ¿Qué deben hacer los súbditos del rey si dependen del rey? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como dependen del rey, y el rey sabe que tienen necesidades de muchas otras cosas, ¿qué va a pasar? Él se las va a proveer como una añadidura. La añadidura es un poquitico que es suficiente. Eso es suficiente para ti. Porque Dios sabe que tenemos necesidades de todas esas cosas. Y como dependemos de Él, Él no nos va a dejar desamparados, nos va a defraudar. Nosotros debemos enfocarnos siempre en hacer lo que a Dios le agrada. En hacer lo que a Dios le agrada. Esa es una característica de los ciudadanos del reino, que dependen del rey, de su voluntad y su soberanía. No de lo que ellos quieren, sino de lo que Él, que está en el trono, quiere. Oremos. Bendito Dios y Rey bueno, gracias por tu misericordia para con nosotros. Perdona todos nuestros pecados y culpas con los cuales hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada. Guárdanos de todo mal, de toda iniquidad, de toda perversión, de todo pecado. Señor, líbranos de un corazón orgulloso y prepotente, que no depende de ti, Dios, que no se sujeta a ti. Líbranos de tal cosa, porque creemos ser parte de tu pueblo, ciudadanos de tu reino. Nosotros creemos en ti, Padre amado. Creemos en ti, Señor. Te necesitamos a ti, Padre. Obra en nosotros conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre, por favor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Guárdanos de todo mal, líbranos del maligno. Que tu gracia sea sobre nosotros y que tu Espíritu nos sustente y nos consuele. Ayúdanos, Dios eterno, por favor, para que te obedezcamos, para que te sirvamos. Gracias, Padre bueno, por todo. Gracias porque tú has hecho la obra en nosotros, porque nos has permitido ser parte de tu reino, porque nos has enseñado a no depender de nosotros mismos, de nuestras capacidades, sino de ti, que eres nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por todas tus misericordias que tú nos das. Aquí nos encomendamos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.